Bueno, bueno, más que nada, ¿cómo fue que empezamos estos bloques? ¿Se acuerdan de los temas que empezamos en el bloque 2 con las medidas preparatorias, provisionales y precautorias que permite estos tipos de juicios? ¿Sí se acuerdan de esas medidas? ¿De cuáles eran? ¿Sí se acuerdan? ¿Tienen su, ¿Tienen su código de procedimientos civiles a la mano? Su código es el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. Bueno, es en la página 64 o en el artículo 391, como lo ubiquen mejor. 64 es este, miren. ¿Ya vieron? ¿Cómo es el azul? Sí es el azul, pero es el Código de Procedimientos. Aquí mire, dice, aquí está el nombre. Si pueden checar, este es el nombre de la ley que nos interesa en este código, en este procedimiento. Ya una vez que estén en el 391, que se llama el capítulo único de medidas preparatorias de aseguramiento y precautorias, ya comenzamos. Bueno, empezamos. ¿Cómo se inicia un juicio? Ya ven que les había comentado que se inicia siempre con una demanda. Bueno, en esta materia que es civil y en general todas las materias les permiten unas medidas, así se le llama medidas, para poder iniciar ese juicio. La primera medida que establece el Código Civil está en el 391, que dice: cuando una parte requiere indispensablemente para entablar una demanda una inspección de determinadas cosas, documentos o libros o papeles, la autoridad judicial podrá decretar la exhibición de los mismos previa comprobación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes necesitan algún documento para poder entablar una demanda, pero no lo tienen a la mano, el juez se los puede admitir. Por ejemplo, si ustedes quisieran demandar a una persona, pero dicen, ¿sabes qué? Yo necesito documentos que no tengo, ustedes solamente diciéndole al juez dónde se encuentran, el juez puede decretar una medida para que se los preste, para que les presten o les exhiban los documentos. En el 401 establecen cinco medidas para ese tipo de juicios. La primera es el embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio. Esto quiere decir que ustedes pueden embargar bienes antes de iniciar el juicio. ¿Para qué? Para que durante el juicio, pues a quien están demandando no vaya a vender, no se vaya a deshacer o no vaya a perder las cosas. Ahorita veremos más a fondo cada una de ellas. ¿Tienen dudas? Me van diciendo. El segundo es depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre el que se versa el pleito. Esto quiere decir que para que la contraparte no se vaya a deshacer, no vaya a perder o no vaya a extraviar o no quiera destruir documentos, libros, cualquier tipo de papel, el juez puede asegurarlos como: tráeme los documentos y yo aquí los guardo en el juzgado. La tercera es custodia de menores. Recuerden que en materia familiar, cuando se inicia un juicio, le tienen que decir al juez con quién se va a quedar el menor mientras están ejerciendo un divorcio, una demanda de divorcio. El 4 dice que separación de cónyuges. Este es para cuestiones cuando una de las dos personas ya no quiere estar o viven en el mismo lugar y no se quiere salir, digámoslo así. Ustedes lleguen a contraer matrimonio y se empiezan a llevar mal con su pareja, ustedes les pueden decir al juez o le pueden decretar para que lo separe, y al cónyuge, en este caso casi casi por lo general es al hombre, se le pida que salga del domicilio. Y en este caso el juez puede decretar que alguno de los dos se salga del domicilio para que no se vayan o no vaya a generar algún problema.
La suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos. Eso quiere decir, ¿han escuchado la palabra cuando dicen que se congelaron las cuentas? Me congelaron mi cuenta. Eso también lo pueden evitar, eso también lo pueden hacer para que no se vayan a perder datos o no vayan a destruir datos de los que necesiten para este juicio o puedan, de los que puedan ocuparse cuentas. En este caso dice usuarios electrónicos, o sea, son cuentas de Facebook, cualquier medio electrónico pueden suspenderse o pueden congelarse. Dice que para la medida de la fracción primera, que quedamos que la fracción primera es embargo de bienes suficientes, se concederá solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda. Para que ustedes puedan determinar un embargo, tienen que decirle al juez cuánto cuesta su juicio. Recuerden que cuando se está demandando a una persona, se le demanda prestaciones y le tienen que decir al juez cuánto es lo que aproximadamente vale su juicio para que el juez determine si puede o no embargar alguna propiedad o alguna cosa para que no lo vayan a perder, digámoslo así. Ustedes quieren demandar algo y si el juez considera que si pierden o ganan el juicio, su contraparte va a vender la casa, va a vender el coche, el juez puede embargarlos hasta que se termine el juicio y si determina que sí vale, pues de ahí se pueden cobrar. ¿Sí más o menos me entienden ese del embargo? ¿Sí? Bueno, dice, la que se refiere a alimentos provisionales. ¿Qué son alimentos provisionales? Así es como de los pagarés. Cuando tú exhibes un pagaré, eso quiere decir que te deben dinero y para que tu contraparte no vaya a deshacerse de sus cosas, se hace un embargo precautorio y primero se embarga y después nos vamos a juicio. ¿Sí? Entonces el juez puede empezarlo con esa medida. Después, en caso de que necesiten, este tipo de medidas recuerden que son antes del juicio, por eso se llaman precautorias, y precautorias y de aseguramiento. Dice la segunda, si la medida se refiere a alimentos provisionales, ¿qué son alimentos provisionales? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? ¿Qué son los alimentos? Eso lo ven en materia familiar. Así es la pensión alimenticia. Cuando tú vas a demandar una pensión, tú puedes solicitar una medida provisional. ¿Qué quiere decir? Que mientras dure el juicio de que te digan sí o no cuánto vas a pagar, el juez, para que el menor no se vea en vulneración, va a decir el juez, pues mientras lo que dura el juicio tú tienes que depositar 1,000 pesos. Ya veremos en sentencia si das menos o das más, pero por lo que dure el juicio, pum, 1,000 pesos. O también se da muchas veces cuando te descuentan vía nómina. Manda el juez que te descuenten vía nómina para que tú recibas los alimentos provisionales y ya en su momento que den la sentencia, pues ya te van a decir cuánto es en realidad lo que tienes que dar. ¿Sí? Dice que bastará con que el acreedor alimentario demuestre su derecho. ¿Cómo demuestras el derecho que tú tienes a recibir una pensión? ¿Cómo se demuestra? Muy sencillo, con tus actas de nacimiento, porque recuerden que quienes están obligados a dar, pues los papás, los hijos, los familiares, y con tu acta de nacimiento demuestras que es tu familiar. Sí, y ya con eso demuestras que tienes o necesitas una pensión alimenticia. Por eso generalmente cuando pasa eso, pueden hacer descuentos vía nómina, pueden hacer embargos. El simple hecho de que tú compruebes que tienes derecho a recibir alimentos, con eso es más que suficiente. ¿Sí? Bueno, este solamente es de alimentos. Vamos a ver a todas y cada una de las medidas. Por ejemplo, ¿cuáles siguen? 66. Dice aquí, la medida que trata de la fracción segunda. ¿Cuál es la fracción segunda? ¿Cuál es esa medida de la fracción segunda?
Así es, quedamos que el depósito o aseguramiento de una cosa es para que no se vayan a destruir, ¿sí? Aquí mismo dice que la medida se tratará la fracción segunda, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas o documentos puedan perderse o alterarse. Como por ejemplo, ¿qué podría alterarse? Pues todos los documentos. Si tú demandas a una persona y tienen documentos en su poder que durante el juicio dices, no, pues a lo mejor si no pongo esta medida, pues a medio juicio me los va a destruir, las va a perder o no me las va a dar. ¿Qué necesitas decirle al juez? Que existe la posibilidad de que esa persona destruya todos los documentos que necesitas, todas las pruebas, y ya con eso te dan la medida de aseguramiento. ¿Sí? Bueno, después dice que el que solicita la medida otorgará una garantía, pues sí, o sea, ese tipo de documentos se van a quedar en el juzgado o en algún lugar, pero tú tienes que garantizar que si le llega a pasar algo o que si los llega a destruir o se llegan a perder, tú los tienes que pagar porque es tu responsabilidad una vez que quedaron asegurados y tiene que haber una garantía de que en caso de que se pierdan o destruyan, alteren o generan algún daño, tú tienes que pagarlos, ¿sí? Aquí mira responder de los daños y perjuicios que pueda tener esos documentos que tú estás asegurando. Bueno, la fracción primera y segunda dice se practicarán aplicándose lo conducente, las disposiciones del capítulo. Bueno, ese capítulo ahorita no lo vas a ver, estamos viendo puras medidas. Bueno, ¿cuál es la medida, la fracción tercera? La medida 3. ¿Cuál es la 3? La custodia. ¿Qué necesitamos para tener la custodia de un menor? ¿Ustedes qué creen? Dice que para decretar la custodia de un menor sin que se encuentre en poder de sus progenitores o uno de ellos, se citará esto en una audiencia en la que acudirá el solicitante y el Ministerio Público. Si el solicitante no comparece, la medida se decretará, no alcanzo a ver, perdón, se decretará si el progenitor o no, o cuyo cuidado se encuentra el menor. ¿Qué creen que sea esto? ¿Quién creen que tenga que tener a un menor? Digámoslo así, están teniendo un matrimonio, tienen un hijo, se separan, ¿quién debe cuidar de él mientras dura el juicio? Así es, por lo general siempre se queda la custodia de un menor con su mamá. ¿Por qué? Por las cuestiones de género, que es pues que las mujeres tienen que tener los menores. Eso es por lo general. Entonces, cuando solicitan una custodia temporal, digo provisional, siempre se lo van a dejar. Vamos al artículo 409. ¿Qué dice ese artículo? Dice que se tienen que quedar indispensablemente con las mujeres, con su mamá, a menos que ella no quiera. Ella también puede decir, sabes que yo no me quiero quedar con ella, pero tiene que quedarse con la mamá. Mira, aquí está, forzosamente. ¿Sí? Bueno, dice, cuando fuere procedente en la misma resolución que decrete la custodia, se ordenará la administración de alimentos en los términos previstos. Bueno, ya lo vimos eso, que forzosamente tiene que tener alimentos provisionales. Bueno, vamos con el 410A. ¿Qué dice? La separación de cónyuges. ¿Cómo creen que es una separación de cónyuges? ¿O qué será una separación? Así es, que ya no quieren vivir juntos y que lo saquen a la otra persona. Aquí mismo lo establece en expresará las causas y propondrá el domicilio en que deba el solicitante permanecer. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes solicitar que los que se separen por cuestiones de violencia, lo puedes solicitar también, separación de cónyuges, ¿sí? Si el juez determina que es un peligro para que estén juntos, lo pueden hacer, ¿sí? Y dice que
debe permanecer en el domicilio conyugal forzosamente. Sí, en el que propuso. Bueno, después, la siguiente medida, ¿cuál es la siguiente medida? La quinta, perdón, ¿cuál es la quinta? ¿Cuál es la medida quinta? Dice suspensión o bloqueo de cuentas digitales. Quiere decir que esta medida, ¿cómo se va a decretar? Dice, requerirá a la empresa de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres congelar una cuenta, le puedes solicitar al juez que congele una cuenta bancaria y la empresa se tiene que hacer cargo de todo eso. Tú si solicitas una congelación de cuenta, de número de cuenta bancario, la tiene que congelar el banco. ¿Por qué? Porque el juez lo está ordenando y lo puede hacer. ¿Sí? Bueno, y finalmente las últimas medidas que dice que se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán con notificación. El simple hecho que la pidas te la van a dar, no tiene que haber audiencia, no va a haber un debate si es bueno o si es malo. Con la pura solicitud de la medida te la van a dar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí lo que son las medidas? Las medidas son previas a juicio. Aún no comienza un juicio, solamente son medidas que te las van a dar previa a un juicio si las necesitas. Si no las necesitas, pues te puedes ir a la demanda inicial sin ningún problema, pero si necesitas una audiencia de medida, la puedes solicitar, inspeccionar un expediente, inspeccionar lo que tú quieras si lo necesitas. Si no, pues ya lo inicias. Bueno, ¿cómo se inicia cómo se inicia un juicio? ¿Cómo se inicia? Dejen buscar el... ¿Dónde está la demanda? Vámonos al artículo... Del artículo, aquí está. En el artículo 331. En el 331 establece cómo se inicia una demanda. ¿Ya vieron? ¿Cómo se inicia un juicio? Si se fijan en el capítulo, ¿dónde está? 53. Ya están en ese artículo. ¿Qué dice? Aquí. Juicio. Vámonos a juicio. Ya solicitaron su medida si necesitaban. Ya pasó la medida. Ahora vámonos con lo que es la demanda. ¿Qué debe tener una demanda? Primero, si se acuerdan del proemio que vimos ayer en amparo, ¿qué es lo primero que debe tener un proemio? Primero, ya les dije que todos los escritos judiciales, tribunal ante quien se promueve. Después, nombre y domicilio del actor y del demandado. Después, la vía por la que deben causarse. Ahorita estamos viendo solamente el juicio ordinario civil, no nos hemos metido a otros, pero acuérdense de las vías, de que existen vías ejecutivas, vías de apremio, vías ordinarias, vías normales. Bueno, vamos con la ordinaria. Después, ¿qué debe tener? Hechos que el actor funde en su petición. ¿Sí? ¿Qué son los hechos? ¿Cómo fue que pasaron las cosas? Y después, fundamentos. ¿Qué son los fundamentos del derecho? Los fundamentos son los artículos, así es, los artículos en los que se basan para su acción. Y después, ¿se acuerdan de ayer que vimos lo que eran puntos petitorios? Que venía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así se llama a estos puntos petitorios. ¿Sí?
Y recuerden, así es, que es para lo que querían. Y fíjense siempre, cuando inician una demanda tiene que venir con documentos que ustedes con los que acrediten que tienen derecho a demandar. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué demanda se les ocurre? La que se les venga a la mente. Un divorcio. ¿Qué documento debes acreditar para poder demandar un divorcio? Así es, primero que estás casado, ¿cómo? Con un acta de matrimonio. Después, todos los documentos. Si el demandante es una empresa, ¿qué debe tener si el deman- si el deman- si el actor, si, perdón, si el actor es una empresa, qué debe presentar si es una empresa? ¿Mm? No, el poder notarial. ¿El poder notarial de qué? Aparte del acta constitutiva, el poder notarial de quién va a demandar a nombre de la empresa. Recuerden que en el acta constitutiva ahí redactas quién va a ser el representante legal y ese representante legal debe llevar un poder, si no, no va a poder iniciar una demanda. Bueno, una vez que haces tu demanda y la presentas ante el tribunal, ¿qué sigue? Un emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? ¿Qué es el emplazar? Así es, donde se le informa a la otra parte que existe una demanda en su contra, donde le hacen llegar los papeles que existe una demanda en su contra. Y posteriormente, ¿cuánto es el término para contestar una demanda? ¿Cuánto tiempo tiene tu contraparte para contestar la demanda? ¿Eh? 9 días. Aquí están, miren. 9 días tiene para contestar la demanda. Ahora, efectos del emplazamiento. ¿Para qué sirve emplazar a la otra parte? ¿Para qué creen que sirva o cuáles creen que sean sus efectos? Efectos. Siguen escribiendo, los espero. Así es. Eso tiene el efecto de que una vez que sea emplazado, se le hace del conocimiento. Aquí miren lo que puedes sujetar al emplazado a seguir un juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente en tiempo y de la citación. Una vez que solicitas tu demanda ante el tribunal competente, el juez le tiene que avisar al demandado que está demandado y que tiene que llevar a cabo un juicio. Aquí lo dice, miren, obligar al demandado a contestar ante ese mismo juez, no puede contestar a otro juez, y que todas las consecuencias de la interpelación judicial, todas las consecuencias de una interpelación judicial es una demanda. Eso es no, para que si lo vuelven a escuchar, interpelar judicialmente quiere decir una demanda. Bueno, después dice contestación de la demanda. Ya una vez que contestaron, ¿cómo se debe contestar una demanda? Dice el artículo, así es, negando, contestando y oponiendo excepciones. Ahorita vamos a ver qué son las excepciones. Las excepciones y defensas que se tengan.
Cualquiera que se una se harán valer en la demanda. ¿Qué son las excepciones? Lo vimos creo que en mercantil, no sé si se acuerdan que había pues, excepción de pago, excepción de violencia, dolo, mala fe, pero eso es para los títulos de operaciones de crédito. ¿Qué es una excepción? Acuérdense que existen dos tipos de excepciones, dilatorias y perentorias. Las dilatorias son las que pues detienen el procedimiento y las perentorias son las que destruyen la demanda, ¿sí? Por ejemplo, el demandar en un tribunal que no es, ¿qué pasaría? Así es, pues, se desecharía la demanda si demuestran que no es el tribunal, pero podrían demandar dos veces o ya no. Si el tribunal dijo yo no puedo resolver, que resuelva otro, se puede demandar otra vez. Así es, esa es una excepción dilatoria, dilata el procedimiento, pero una perentoria, ¿qué pasa si tú demandas y resultas inocente de lo que te están demandando? Ya no se puede volver a demandar porque hay algo que se llama excepción de cosa juzgada. Entonces, esa cosa juzgada evita que ya puedas volver a ser demandado. Entonces, recapitulando, si tú quieres iniciar un juicio contra una persona, puedes empezar con las medidas, si necesitas esas medidas. Si no, puedes iniciar la demanda con los requisitos que marca la ley. Posteriormente, se le emplaza al demandado y le da un término de 9 días para contestar. Si contesta, la niega, opone excepciones o se allana, que es afirmando. Posteriormente, ¿qué pasa? ¿Saben qué es una reconvención? ¿Saben qué es una reconvención? Dice, se correrá el traslado al actor. ¿Qué es una reconvención? Así es, una vez que te presentan la demanda, tienes 9 días para contestar, pero tú en esa misma contestación de demanda reconvienes, le van a dar a la otra parte cuánto tiempo para que vuelva a contestar esa reconvención. Tiene el término otra vez de 9 días. Otra vez tiene el término de 9 días para contestar esa reconvención. ¿Sí? Una vez que inicias, que digámoslo así, perdón, ya tienes tu demanda, tu contestación a la reconvención, ya se cierra esa primera etapa que se llama etapa postulatoria. Esos 4 escritos es la etapa postulatoria. ¿Qué sigue después de eso en el juicio? ¿Qué creen que sigue? Ya una vez que demandaron, contestaron demanda, reconvinieron y contestaron reconvención, ahora sí se abre el periodo de pruebas. Este periodo de pruebas, ¿cuánto dura este periodo de pruebas? ¿Cuánto creen que dure el periodo de pruebas? Dura 30 días hábiles. Así es. Ya una vez que ya pasaron la contestación de la demanda, se abre el periodo de pruebas y inicia lo que es el periodo de pruebas. ¿Qué es esto de periodo de pruebas? ¿Mm? ¿Qué creen que sea?
Así es. Ofrecer. ¿Qué más? Ya una vez que se abre su periodo de pruebas de 30 días, durante estos 30 días vas a tener 10 días para ofrecer y 20 para desahogar. Dentro de los primeros 10 días ofreces y dentro de los 20 días siguientes desahogas. ¿Qué tipo de pruebas puedes agregar? Pues las que tú correspondas que sean procedentes para demostrar lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ya después, déjenme buscar el artículo de las pruebas. Para arriba. Están en el 184. ¿Ya están ahí? Perdón, es el artículo 98. Artículo 98. Ya están en el artículo 98. ¿Cuál es la primera prueba que se puede ofrecer? Así es, que es una confesión. ¿Ustedes qué creen que se refiere con una confesión? Se llama prueba confesional. Si pueden ver el artículo 96, chéquenlo. ¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden utilizar en el estado de Guanajuato? Nada más. ¿Cuáles son? Artículo 96. Ay, güey, todo chueco. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de la primera, la confesión? ¿Qué creen que es una confesión? Bueno, hasta aquí para antes de pasarnos a lo que son las pruebas, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto de los escritos iniciales, de las primeras? Pueden decirme, sí, maestro, ya me han perdido otra vez, pero díganme, ¿tienen alguna duda hasta ahorita de lo que hemos visto que es escrito inicial, que es demanda y medidas preparatorias? Bueno, entonces, posteriormente podemos pasar a lo que son las pruebas. Una vez que se abre un tipo de pruebas, solamente este tipo de pruebas se pueden ofrecer en el juicio en Guanajuato. La primera es la confesional. La confesional es citar a tu contraparte a absolver posiciones. Eso se le llama. Esto quiere decir que a tu contraparte la citas para que responda cierto tipo de preguntas que tú le vas a hacer. Este tipo de preguntas deben de ir en un sobre cerrado una vez que las presentas. Solicitas confesionales, en un sobre cerrado va un cuestionario que solamente se va a abrir hasta el día de la audiencia. No puede ser antes ni puede ser después. Tiene que ir en un sobre cerrado con los nombres de las personas a quien estás demandando para que se presenten a contestar esas preguntas. Más o menos tienen dudas en esta confesional, ¿no? Bueno. Después están los documentos públicos. ¿Qué es un documento público y un documento privado? La diferencia entre una documental pública y una documental privada. Bueno, los documentos públicos vienen expedidos por instituciones públicas, por ejemplo, si les mandan un documento de la Secretaría de Educación Pública que venga firmado, sellado por alguna persona que trabaje ahí, documental pública, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, documental pública,
por los notarios son públicas. ¿Qué quiere decir ser públicas? Que vienen expedidos por cierto tipo de instituciones que tienen carácter público. Por ejemplo, si ustedes van al doctor similares y le dan la receta, ¿será documental pública o privada? Así es, porque el doctor Simi no es una institución pública. Entonces, los documentos públicos son aquellos que vienen expedidos por instituciones públicas, y las privadas pues son todos aquellos documentos que no tienen carácter o no vienen expedidos. Puede ser una receta de doctor similar, un escrito o cualquier otro tipo de documento que no sea oficial, se tiene como documental pública. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia entre esas dos? Bueno, de ahí pasamos a lo que es los dictámenes periciales. ¿Sí saben qué es un perito? Sí, me imagino que sí saben qué es un perito. Son aquellos dictámenes que son por algún especialista en alguna materia. Puede ser un peritaje en grafoscopía, un peritaje médico, un peritaje hasta del clima, de cualquier persona que sea experta en esa materia. Eso es una pericial. Bueno, y el reconocimiento o inspección judicial. ¿Qué es una inspección judicial? ¿Han escuchado hablar de qué es algo que es inspeccionar? Sí, el inspeccionar es de que el, las personas que están encargadas del Poder Judicial vayan y inspeccionen un determinado lugar, una cosa, digámoslo así, ustedes demandan algo y quieren que el juez vaya a ver para que vea que sí es cierto, que hay un lugar que está mal o que está bien, pueden llevar al juez hasta allá. En este caso no va el juez, se le llama actuario. Un actuario, ellos son como los ojos del juez, van a cualquier lado y lo que apunten ellos, eso es lo que es verdad. Es parecido a un notario, ¿sí? Se le llama que tienen fe pública. Esa es una inspección judicial, que vaya el actuario a revisar algo. Por ejemplo, se da mucho en el familiar, que tú le dices al actuario que no te prestan no te dejan ver al menor, no te dan convivencias, que solicitas una inspección judicial para que vaya el actuario y él vea que en realidad te están negando o no te lo están prestando a un menor. ¿Sí? Bueno, posteriormente las testimoniales, esas no tienen ni chiste. ¿Se acuerdan que es una testimonial? Pues ya saben, es un testigo, es una persona que sabe de las cosas, que se va a presentar a llevar a cabo su declaración de los hechos que estás mencionando en tu demanda. Esa es una testimonial. Y finalmente, las fotografías, notas taquigráficas, información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en general, todos aquellos elementos aportados por descubrimientos de la ciencia. Pues lo más general, fotografías. Si tú quieres demostrarlo, pues aquí están las fotografías digitales, las fotografías impresas, videos. ¿Qué más se les ocurre con pruebas descubridas por la ciencia? Aparte de fotos y videos, ¿qué otra prueba se les viene a la mente? Así es, el reconocimiento de ADN, en este caso un reconocimiento de paternidad, puedes demostrarlo con una prueba científica del ADN. Entonces, esas 7 pruebas son las únicas permitidas en el estado de Guanajuato, son las únicas pruebas con las que se pueden o se pueden agregar a un expediente en un juicio civil. Recuerden que estamos en civil. Bueno, hasta aquí es donde nos hemos quedado en los bloques, lo que se vio en su examen. Si pudieron checar, esto fue lo que se vio. ¿Tienen alguna duda o alguna de las preguntas o alguno de los temas que no hayan entendido del examen? Bueno, pues hasta aquí es todo lo que se ha versado hasta ahorita, este primer parcial. Ya posteriormente en el segundo parcial pues ya se sabe la dinámica. Habrá otro videoconferencia, pero antes de que hagan el examen.
Hasta ahorita ya es todo. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta o algo que quieran preguntar? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué les acongoja? ¿Tienen dudas? Bueno, pues entonces hasta aquí sería todo. Solamente hemos visto este tipo de juicios ordinarios. Posteriormente, me interesa que vean lo que es el juicio ejecutivo. Recuerden que el ejecutivo es solamente para ejecutar ciertos documentos que traen aparejada ejecución, como sentencias, convenios, contratos, todo aquello que carácter oficial. Bueno, pues ya sería todo entonces. Ya si quieren, pues ya pueden, ya terminamos lo que fue el repaso general de los primeros parciales, nada más. Si tienen algún otro tema que quieran que involucre o que entregue para estos siguientes bloques, pues nada más háganmelo saber para incluirlos. ¿Sí? ¿Claro? ¿Quedó claro? Bueno, de todos modos ya saben que el día de mañana, pues igual queda a las 6 de la tarde, derecho individual del trabajo y títulos y operaciones para verlo más rápido, lo vemos todo en una misma hora acerca de los dos temas. Ya saben que estas conferencias son voluntarias y el que quiera estar mañana ahí a las 6 de la tarde, pues los espero. ¿Sí? Sí, a las 6 en la materia de derecho individual del trabajo. Sale, nos vemos entonces esta mañana.